Una operación secreta que nadie debía conocer. Una comandante poderosa enfrentando traición desde adentro del ejército. Cada decisión podría ser mortal. Cada secreto podría cambiarlo todo. Pero lo más aterrador es descubrir quién está realmente del otro lado. ¿Podrá Valeria controlar la verdad o será atrapada por las sombras que ella misma enfrenta? No apartes los ojos ni un segundo. Lo que vas a ver cambiará todo lo que creías saber. La lluvia caía sobre Madrid como una cortina de agujas frías. La general Valeria Serrano avanzaba sin escolta por el pasillo subterráneo del cuartel. El olor a metal húmedo llenaba el aire. Su respiración se volvía lenta, pesada. Cada paso resonaba como un martillazo en la piedra. Las luces parpadeaban con un zumbido eléctrico. Un archivo secreto ardía en su mano, sellado con el emblema de la propia Fuerza Armada. Su piel se erizó al abrir la puerta blindada. El silencio parecía observarla. Dentro, las paredes estaban cubiertas de mapas con rutas marcadas en rojo. Fotos de oficiales desaparecidos colgaban sin orden. El frío penetraba sus huesos como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Un leve aroma a perfume desconocido flotaba en la sala. Valeria apretó la mandíbula. Ese aroma no pertenecía a nadie de su equipo. Un crujido detrás de ella rompió el aire tenso. La luz se apagó de golpe. Su mano buscó el interruptor con dedos temblorosos. Una presencia cálida se acercó a su espalda. Una voz familiar susurró su nombre desde la oscuridad. El corazón de Valeria retumbó como un tambor dentro de su pecho. La voz era suave, casi cariñosa, pero cargada de algo afilado. Un escalofrío descendió por su columna. El olor a perfume se hizo más intenso, envolvente. No se atrevió a moverse. El aire parecía hacerse más pesado, como si la sala respirara con ellos. Una luz roja de emergencia se encendió lentamente. La penumbra reveló una silueta apoyada contra la pared. El uniforme impecable brillaba bajo el reflejo rojizo. Valeria reconoció la insignia antes que el rostro. Era su segundo al mando, el coronel Adrián Montes. Su expresión no mostraba sorpresa al verla. Sus ojos brillaban con una tranquilidad inquietante. Valeria sintió un sabor metálico en la boca. Un murmullo lejano de motores vibró bajo el suelo. Adrián dio un paso hacia ella sin apartar la mirada. El eco de sus botas fue lento y calculado. El archivo en la mano de Valeria comenzó a temblar. Adrián extendió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Dijo que el operativo ya no estaba bajo su control. El aire se llenó de un sonido agudo similar a un pitido interno. Valeria notó que las cámaras en las esquinas habían girado hacia ellos. La puerta blindada se cerró a sus espaldas sin que nadie la tocara. Una gota de sudor frío descendió por su cuello. Adrián levantó una tarjeta de acceso idéntica a la suya. La sostuvo frente a la luz como si fuera una firma de sentencia. Valeria entendió que alguien había copiado su código personal. La traición no venía de afuera. Estaba naciendo dentro de su propio mando. El pulso de Valeria golpeaba en sus sienes como un martillo. El silencio parecía burlarse de ella. Adrián bajó la mano lentamente, como si disfrutara del momento. Sus dedos acariciaron la tarjeta con una calma enfermiza. Valeria percibió un leve temblor en el suelo. El sonido creció hasta convertirse en un rugido contenido. Los conductos de ventilación expulsaron aire frío de manera irregular. Un parpadeo en las pantallas reveló códigos que cambiaban sin control. Imágenes de bases militares aparecían y desaparecían. Rutas de transporte secreto se iluminaban en rojo brillante. Valeria sintió que el cuartel entero estaba siendo intervenido. Adrián observó las pantallas con una serenidad antinatural. Su voz rompió el silencio con un tono casi pedagógico. Dijo que el ejército llevaba años bajo una sombra invisible. Afirmó que todo lo que ella creía haber limpiado era una ilusión. Valeria tragó saliva con dificultad. El aire sabía a hierro y electricidad quemada. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del archivo sellado. Adrián avanzó otro paso, reduciendo la distancia entre ellos. El perfume se mezcló con el olor a polvo viejo. Una alarma silenciosa comenzó a parpadear en la esquina superior. La luz roja lanzó destellos rápidos sobre el rostro de Adrián. Su piel adquirió un tono casi espectral. Valeria notó que él no llevaba arma visible. Eso le resultó más inquietante que cualquier pistola.
Adrián inclinó la cabeza con una lentitud calculada. Le preguntó si realmente creía que había llegado allí por mérito. La pregunta cayó como un golpe seco en su estómago. El eco de su respiración llenó la sala como un animal acorralado. Un sonido metálico retumbó desde el techo. Las rejas de seguridad comenzaron a descender centímetro a centímetro. La habitación se transformaba en una trampa sin salida. Valeria dio un paso atrás con la espalda erizada. El frío se convirtió en un puñal contra su piel. Adrián clavó los ojos en ella sin pestañear. Dijo que su ascenso había sido planificado desde el primer día. Dijo que alguien mucho más arriba la había elegido por una razón específica. Valeria sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Una pregunta formó un nudo en su garganta. Quiso hablar, pero el aire se negó a salir. La garganta de Valeria ardía como si hubiera tragado fuego. El silencio pesaba más que cualquier grito. Las rejas siguieron bajando hasta rozar el suelo. El sonido final fue un chasquido seco que selló su encierro. La sala quedó comprimida por una sensación invisible. Adrián observó su reacción con un interés casi científico. La luz roja dibujaba sombras alargadas en su rostro. Valeria notó que sus manos estaban heladas. El archivo parecía más pesado que antes. El papel crujía bajo la tensión de sus dedos. Un zumbido eléctrico vibró sobre sus cabezas. Las pantallas mostraron un nombre clasificado. Valeria reconoció su propio expediente. Fotografías antiguas aparecieron una tras otra. Su graduación en la Academia Militar. Misiones que habían sido declaradas confidenciales. Rostros de soldados caídos que ella había intentado proteger. Su visión se nubló por un instante. Adrián no apartó la mirada ni un segundo. Dijo que todas esas muertes habían sido necesarias. Valeria sintió que el piso se volvía inestable. Un olor a cable quemado llenó la habitación. Las luces titilaron con un pulso irregular. El aire se calentó de manera súbita. Una gota de sudor rodó por la espalda de Valeria. La sensación de encierro se hizo más sofocante. Adrián dio la vuelta a la sala con pasos lentos. Sus botas rozaron el suelo con un sonido áspero. Se detuvo detrás de ella sin hacer contacto. La respiración de Valeria se aceleró. El aroma del perfume volvió a envolverla como un lazo. Una chispa saltó de uno de los paneles eléctricos. El estallido iluminó la sala durante un segundo. Valeria giró con reflejos tensos. Adrián estaba más cerca de lo que pensaba. Sus ojos tenían un brillo oscuro que no había visto antes. Él dijo que la verdadera operación acababa de comenzar. Dijo que ella no era la cazadora. Dijo que siempre había sido la pieza central. La presión en el pecho de Valeria aumentó hasta volverse dolorosa. El aire parecía demasiado espeso para respirar. Su mente buscaba una salida que no existía. El archivo tembló entre sus manos como un animal vivo. Las pantallas cambiaron de nuevo sin aviso. Nuevos nombres aparecieron alineados en columnas silenciosas. Generales en activo. Ministros del gobierno. Agentes que ella consideraba aliados. Cada nombre iba acompañado de una fecha futura. Valeria sintió un estremecimiento helado recorrerle la espalda. No eran registros del pasado. Eran planes. Adrián observó su reacción con una calma insoportable. Su voz salió más baja y más lenta que antes. Dijo que la purga no había comenzado con ella. Dijo que estaba destinada a terminarla. Valeria apretó los dientes hasta sentir dolor. El suelo vibró con un pulso suave como un latido subterráneo. Las luces volvieron a parpadear con más intensidad. Un panel en la pared se abrió sin aviso. Un compartimento oculto dejó al descubierto un maletín gris. El metal reflejó la luz roja como una herida abierta. Adrián caminó hacia él sin prisa. Sus movimientos parecían ensayados. Valeria dio un paso atrás de manera instintiva. El aire olía a polvo antiguo y electricidad cargada. Adrián abrió el maletín con un clic seco. Dentro había un dispositivo pequeño con una pantalla apagada. Un símbolo grabado brillaba en la superficie metálica. Valeria lo reconoció de inmediato. Era el emblema de una división que había sido disuelta décadas atrás. Una unidad mencionada solo en rumores. Una unidad acusada de manipular gobiernos desde las sombras. El pulso de Valeria se disparó con violencia. Su estómago se contrajo como si hubiera recibido un golpe.
Adrián levantó el dispositivo y lo sostuvo frente a ella. La luz roja se reflejó en sus ojos como una llamarada. Dijo que ese aparato no activaba explosivos. Dijo que activaba lealtades dormidas. Valeria sintió un vacío abrirse en su cuerpo. La piel de sus brazos se erizó de manera involuntaria. Un recuerdo lejano comenzó a filtrarse en su mente. Una sala blanca. Una voz femenina que repetía su nombre. Un dolor punzante en la nuca que había olvidado durante años. La visión se volvió borrosa por un segundo. Adrián dio un paso más hacia ella. Su sombra cubrió el suelo como una mancha creciente. Valeria retrocedió hasta sentir la pared fría en la espalda. El dispositivo emitió un pequeño destello azul. Un sonido suave vibró en el aire como un susurro eléctrico. Adrián pronunció una frase que ella no recordaba haber aprendido. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. El corazón de Valeria dio un salto brusco dentro de su pecho. Un calor extraño recorrió sus brazos como una corriente invisible. Sus músculos se tensaron sin permiso. El dispositivo emitió otro destello azul más intenso. Un zumbido profundo llenó la sala como un enjambre lejano. La piel de Valeria se erizó desde la nuca hasta los tobillos. Su visión comenzó a fracturarse en pequeños destellos. Las luces parecían alejarse y acercarse al mismo tiempo. El suelo vibró bajo sus botas con un pulso constante. Adrián observaba cada reacción con los ojos muy abiertos. Su expresión mezclaba triunfo y curiosidad. Valeria intentó mover los dedos. Su mano respondió con un temblor involuntario. El archivo cayó al suelo con un golpe seco. Las hojas se esparcieron como alas blancas sobre el piso oscuro. Las pantallas mostraron nuevas imágenes sin transición. Una camilla metálica. Un monitor cardíaco. Una aguja entrando en su piel años atrás. Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente buscaba negar lo que veía. El olor a desinfectante invadió su memoria como un fantasma. Un recuerdo emergió con la claridad de un cristal roto. Una habitación sin ventanas. Un oficial con el rostro cubierto. Una orden pronunciada en voz baja mientras ella perdía el conocimiento. La sangre de Valeria se volvió fría. Sus piernas parecían ajenas a su cuerpo. Adrián inclinó levemente la cabeza. Su voz sonó casi amable. Dijo que nada de lo que ella recordaba era completo. Dijo que su lealtad había sido programada mucho antes de su ascenso. Valeria sintió una punzada aguda detrás de los ojos. La sala pareció inclinarse a un lado. El aire adquirió un olor metálico más fuerte. Los monitores comenzaron a emitir un pitido intermitente. La luz roja cambió a un tono más oscuro. Sombras largas se extendieron por el suelo como manos alargadas. Adrián acercó el dispositivo al nivel de su rostro. La pantalla se encendió con una cifra numérica. El número descendía como una cuenta regresiva silenciosa. Valeria intentó hablar. Su voz salió apenas como un hilo de aire. El temblor en sus manos aumentó hasta volverse visible. El pulso en su cuello golpeaba con fuerza dolorosa. Adrián dio un paso más hacia ella. Su aliento cálido rozó la piel de Valeria. Le dijo que cuando el número llegara a 0, ella recordaría todo. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La cuenta regresiva siguió descendiendo con una lentitud insoportable. El número brillaba en azul como un ojo encendido. Valeria clavó las uñas en la pared metálica. El frío del acero atravesó sus guantes como hielo vivo. Sus pulmones luchaban por llenar el pecho de aire. El zumbido del dispositivo se amplificó hasta vibrarle en los huesos. Las luces de emergencia cambiaron a un tono púrpura inquietante. El color transformó la sala en un pasaje irreal. Adrián mantenía la mirada fija en ella sin parpadear. Su rostro parecía tallado en piedra. Valeria sintió un latido brusco en la base del cráneo. Un destello blanco explotó en su mente como un relámpago. El sonido de un bisturí metálico cortó el silencio de su memoria. Una voz médica repetía cifras en un tono neutro. Unos dedos fríos sostenían su cabeza mientras era inmovilizada. El recuerdo llegó con el peso de un golpe. Ella estaba allí mucho antes de ser oficial. Era una paciente sin nombre. Valeria apretó los dientes para no gritar. El número siguió descendiendo sin detenerse. Adrián inclinó ligeramente el dispositivo hacia ella. El brillo iluminó su sonrisa contenida.
Valeria buscó una salida con la mirada. Las paredes parecían más cercanas que antes. El aire tomó un olor ácido como si algo estuviera quemándose. Un crujido resonó en la parte superior de la sala. Las cámaras giraron hacia ella al mismo tiempo. Los lentes reflejaron el brillo azul como una red invisible. Valeria sintió un hormigueo ascender por sus brazos. Sus dedos se cerraron en un puño que no sabía si controlaba. Adrián habló en un tono más bajo. Dijo que la programación siempre había estado dormida. Dijo que solo necesitaba una señal para despertar. El número mostró la última decena. Valeria sintió un golpe súbito en el pecho. Su visión se llenó de puntos negros. Un pitido profundo resonó dentro de su cabeza. Las pantallas mostraron una frase en letras blancas. La frase repetía su propio nombre clave. Su estómago se retorció como si algo se hundiera en él. La cuenta regresiva marcó un nuevo número. El pulso de Valeria se volvió irregular. El piso vibró como si el edificio respirara. El recuerdo final comenzó a abrirse en su mente como una grieta. Una luz blanca inundó su mente como un fogonazo repentino. El dolor se expandió detrás de sus ojos como una línea ardiente. Valeria sintió que su cuerpo dejaba de responder durante un segundo. El aire salió de sus pulmones en un suspiro involuntario. La sala pareció estirarse como si el espacio se deformara. El número siguió descendiendo sin detenerse. Un recuerdo se abrió con precisión quirúrgica. Una camilla inclinada bajo un foco estéril. El sonido monótono de un reloj sin agujas. Una mujer con bata gris sosteniendo una carpeta sellada. Su rostro estaba oculto tras una máscara transparente. Valeria oyó su propia voz más joven pedir permiso para hablar. La mujer ordenó silencio sin levantar la mirada. Un líquido frío recorrió su brazo en el recuerdo. Su cuerpo se relajó contra su voluntad. La memoria se volvió más nítida como una fotografía revelada. Un símbolo idéntico al del dispositivo brillaba en la pared del laboratorio. Valeria sintió que el estómago se contraía con violencia. El sudor frío empapó la parte baja de su espalda. La temperatura de la sala pareció descender de golpe. Adrián observaba cada reacción con una paciencia meticulosa. Sus ojos seguían el temblor en las manos de Valeria. Un pitido grave resonó en las pantallas. La luz púrpura adoptó un tono más oscuro. Sombras irregulares comenzaron a moverse por las paredes. Valeria dio un paso hacia adelante sin pensarlo. Sus piernas actuaron como si obedecieran otra orden. El dispositivo respondió con un pulso azul más brillante. Adrián elevó una ceja como si hubiera esperado ese movimiento. Su voz salió casi en un susurro. Dijo que la memoria no era una amenaza. Dijo que la verdadera amenaza era lo que venía después. El número marcó la mitad de la última fila. Un nudo se formó en la garganta de Valeria. El aire tenía un sabor metálico más intenso. Las cámaras enfocaron su rostro con precisión quirúrgica. El sonido de su respiración llenó la sala como un eco multiplicado. El recuerdo avanzó sin pedir permiso. Un sello oficial estampado sobre un documento negro. Su nombre escrito en letras rojas. Una firma ilegible al pie de la página. Un conjunto de voces aprobando la operación. Valeria sintió que el corazón golpeaba como si intentara escapar. El número descendió de nuevo. Adrián dio un paso atrás para observarla completa. Sus hombros se relajaron como quien presencia un resultado esperado. La sala pareció inclinarse hacia adelante. El suelo vibró con un pulso más fuerte que antes. Las pantallas cambiaron a un solo mensaje centralizado. El mensaje comenzó a parpadear con una claridad insoportable. La mirada de Valeria se clavó en el mensaje parpadeante. Sus pupilas se dilataron como si intentaran absorber cada letra. El ruido del zumbido se volvió más grave. El mensaje se estabilizó en un tono blanco cegador. La pantalla mostró una sola orden escrita en mayúsculas. La palabra parecía respirar dentro del monitor. Valeria sintió que la sangre se detenía por un instante. Su garganta se cerró como si alguien la apretara desde dentro. El número de la cuenta regresiva siguió descendiendo. Un golpe sordo resonó detrás de una de las paredes. El sonido viajó como una onda a través del suelo. Las luces parpadearon con un ritmo irregular. El aire adquirió un olor a metal oxidado. Valeria dio un paso involuntario hacia la pantalla.
Sus botas chocaron contra las hojas dispersas del archivo. El papel se deslizó con un sonido áspero. Adrián no se movió ni un centímetro. Sus manos permanecían relajadas a los costados. El dispositivo emitió un pulso azul más intenso. La vibración recorrió el pecho de Valeria como un choque eléctrico. El mensaje en la pantalla cambió de tamaño. Las letras se hicieron más grandes, más agresivas. Su visión tembló como si la sala hubiera perdido estabilidad. Un pitido agudo atravesó el aire con un filo invisible. Valeria apretó los dientes para soportarlo. Su respiración se volvió corta y fragmentada. El recuerdo volvió a abrirse en su mente sin control. Una puerta metálica cerrándose frente a ella. Una voz masculina diciendo que la fase estaba completa. Un sello presionándose contra su muñeca. Una luz roja cubriendo su rostro mientras perdía la conciencia. Valeria sintió un vértigo repentino. El suelo pareció alejarse bajo sus pies. Un frío intenso recorrió su columna como una línea helada. Las cámaras bajaron de altura con un movimiento mecánico. Sus lentes quedaron apuntando directamente a sus ojos. El mensaje parpadeó una vez más. Adrián inhaló de manera lenta, casi ceremonial. Su voz rompió el silencio con precisión calculada. Dijo que esa orden era la verdadera razón de su existencia. Dijo que todos los años de servicio habían sido una preparación. Valeria sintió un latido violento en el centro del pecho. Su mano se cerró en un puño sin que ella lo decidiera. El número marcó la última línea de la cuenta. Un sonido metálico cayó desde el techo como una cadena liberada. La sala vibró con un pulso profundo. El mensaje dejó de parpadear. La orden quedó fija frente a ella con una claridad absoluta. El aire se volvió inmóvil como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Los ojos de Valeria se fijaron en la orden inmóvil. Su pecho se expandió en un intento desesperado por respirar. El silencio cayó sobre la sala como una losa de cemento. El número de la cuenta regresiva quedó a un solo dígito. Un temblor recorrió sus piernas como una corriente subterránea. La piel de sus brazos se tensó hasta doler. El mensaje brillaba con un resplandor casi vivo. Las letras parecían pulsar al ritmo de su corazón. Valeria tragó saliva con dificultad. El aire sabía a óxido y electricidad. Adrián mantuvo la postura erguida sin mostrar emoción. Sus ojos seguían cada microgesto en el rostro de Valeria. La sala permanecía sellada como una cápsula sin oxígeno. Un chasquido surgió desde el panel del techo. El sonido fue seco y preciso como un interruptor oculto. Una línea de luz blanca se encendió sobre el suelo. La línea avanzó lentamente hacia sus pies. El metal vibró bajo sus botas como si algo despertara debajo. Valeria retrocedió hasta sentir la pared fría otra vez. Su respiración golpeó el aire en ráfagas cortas. El dispositivo en manos de Adrián emitió un pulso más largo. Un calor repentino subió por la columna de Valeria. Su visión tembló como un vidrio a punto de romperse. La línea luminosa llegó hasta sus dedos. El calor cambió a una sensación helada. Un escalofrío le atravesó la espalda como una aguja. Las pantallas comenzaron a mostrar su ritmo cardíaco. La gráfica saltaba con picos irregulares. Adrián bajó la mirada hacia el dispositivo. Su voz sonó más baja que antes. Dijo que la activación estaba en fase final. Dijo que no había forma de detener el proceso. El último dígito comenzó a parpadear. Valeria sintió un zumbido dentro del cráneo. El sonido se expandió como un eco encerrado. Sus manos dejaron de responder por completo. Los músculos de su cuello se tensaron de manera involuntaria. El mensaje de la pantalla cambió de color. Las letras se volvieron negras sobre un fondo blanco intenso. Una nueva línea apareció debajo de la orden principal. El texto llevaba su nombre completo. Valeria sintió que el corazón perdía su ritmo. El suelo pareció inclinarse hacia un lado. Un pitido grave resonó desde los altavoces ocultos. Las rejas vibraron como si algo golpeara desde afuera. El aire se volvió más denso y caliente. Adrián levantó la cabeza con una expresión serena. Sus pupilas parecían más dilatadas que antes. El último número de la cuenta regresiva dejó de parpadear. La luz de la sala cambió a un blanco absoluto.
El dispositivo emitió un tono agudo que cortó el aire. Valeria sintió como su mente se despejaba lentamente del caos de recuerdos y manipulaciones. Cada fibra de su cuerpo recuperaba conciencia propia. El pulso del dispositivo seguía brillando, pero ahora podía observarlo en lugar de ser absorbida por él. Adrián la miraba con una mezcla de sorpresa contenida y calculada. Su sonrisa perfecta parecía resquebrajarse apenas unos milímetros. Valeria dio un paso atrás y sintió nuevamente el frío del suelo bajo sus botas. El aire cargado parecía contenerse, como si esperara su próximo movimiento. Sus dedos rozaron las hojas esparcidas del archivo, recordando que cada documento contenía secretos de vidas y muertes. Un recuerdo fugaz del laboratorio antiguo atravesó su mente otra vez, pero esta vez, ella lo enfrentó con claridad. No era una víctima indefensa. Era la misma persona que había entrenado para liderar y decidir en situaciones extremas. Adrián avanzó un paso, el dispositivo aún en su mano, pero esta vez con cautela. Valeria levantó la mirada, la adrenalina mezclada con miedo le dio un filo nuevo. Sus palabras surgieron con fuerza, claras y firmes. Dijo que ninguna cuenta regresiva podía controlarla. Que ningún dispositivo podría borrar lo que verdaderamente era. El sonido metálico del panel del techo volvió a resonar, pero ahora Valeria lo percibió como un aviso, no como amenaza. Adrián frunció ligeramente el ceño, visiblemente evaluando la situación. Valeria se acercó al dispositivo con pasos medidos, observando cada movimiento de Adrián. Su respiración se había vuelto uniforme, pero el pulso seguía acelerado, marcando la intensidad del momento. La sala parecía sostenerla en un silencio expectante. Cada pantalla, cada luz, cada sombra parecía obedecer a la tensión entre ellos. Valeria recordó todos los traumas, todas las mentiras, todas las manipulaciones. Pero por primera vez, los recuerdos no la paralizaban, la fortalecían. Adrián habló, intentando recuperar la autoridad que pensaba inquebrantable. Le dijo que había subestimado el programa de control mental. Que su resistencia era inesperada, pero peligrosa. Valeria sonrió apenas, un gesto pequeño, pero lleno de determinación. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose al dispositivo. No para obedecer, sino para enfrentarlo. Sus manos tocaron la superficie metálica y sintió el pulso azul vibrar bajo su piel. No era solo una máquina, era una llave, un mecanismo para controlar la voluntad. Pero Valeria comprendió que la verdadera llave estaba dentro de ella misma. Un plan comenzó a formarse en su mente, meticuloso, peligroso, y absolutamente suyo. Adrián retrocedió un paso, percibiendo que la balanza había cambiado. La tensión en la sala se volvió casi tangible, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Valeria respiró hondo y dijo, con voz firme y clara, que la operación no terminaría como él había planeado. Que la traición, el control y la manipulación tenían un precio, y que ella estaba dispuesta a pagarlo. Pero bajo sus propias reglas. Las pantallas comenzaron a parpadear rápidamente, reflejando la tensión creciente. El zumbido del dispositivo se intensificó, pero ahora era un desafío, no una amenaza. Valeria dio un paso más, sintiendo la electricidad recorrer el aire a su alrededor. Su mente estaba clara, enfocada, lista. Y en ese instante, supo que el poder no estaba solo en la fuerza o la tecnología. Estaba en la determinación, en la voluntad de quien se niega a ser controlado. El dispositivo brilló con fuerza, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Adrián dio otro paso, pero esta vez dudó, percibiendo que su adversaria no era la misma mujer que había planeado subyugar. Valeria respiró profundo, preparando cada pensamiento, cada movimiento. Sabía que el enfrentamiento estaba a punto de estallar. Y que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El silencio se rompió con un pulso final del dispositivo, que resonó en toda la sala como un tambor de guerra. Valeria se colocó frente a Adrián, los ojos fijos en los suyos. El poder del control estaba allí, tangible, pero ahora ella lo enfrentaba. Sabía que en ese instante, la verdadera batalla comenzaba. Y que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. El aire entre Valeria y Adrián parecía arder de tensión. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad comprimida en un espacio reducido. Las luces parpadeaban, lanzando sombras que bailaban sobre las paredes metálicas.
El dispositivo aún vibraba entre las manos de Adrián, pero él no lo activaba, lo sostenía como una amenaza silenciosa. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso de cada recuerdo, de cada traición, de cada decisión que la había llevado hasta ese momento. Su mirada se endureció. No había miedo, solo resolución. Adrián finalmente habló, con una calma que intentaba ser intimidante. Le dijo que la operación había sido perfecta hasta que ella apareció. Que cada paso había sido calculado, cada aliado cuidadosamente elegido, cada mentira orquestada para mantenerla dentro del plan. Valeria escuchó y dejó que sus palabras golpearan, pero no la derribaron. Por primera vez, estaba viendo todo con claridad, sin filtros, sin manipulación. Su cuerpo se tensó y luego se relajó, como si hubiera encontrado su propio centro en medio del caos. Dio un paso adelante, acercándose al dispositivo. Cada fibra de su ser estaba alerta, consciente de que cualquier movimiento podría desencadenar consecuencias mortales. El pulso azul del dispositivo comenzó a sincronizarse con su propio ritmo cardíaco. Era un fenómeno que la sorprendió, pero que interpretó como una oportunidad. Adrián frunció el ceño al notar la conexión. Valeria comprendió que podía usarlo en su favor. No para obedecer, sino para invertir la corriente de control. Sus dedos rozaron la superficie metálica, y sintió la energía recorrer su brazo como un rayo concentrado. Una oleada de imágenes apareció ante sus ojos. Estrategias, rutas, nombres, lugares, secretos que solo el dispositivo podía mostrar. Pero esta vez, Valeria no fue víctima, fue la intérprete. Cada dato, cada memoria, cada plan, fue absorbido y procesado por su mente con rapidez sobrenatural. Adrián intentó intervenir, pero Valeria movió la mano y el pulso azul aumentó, proyectándose hacia él. Su expresión cambió de confianza a sorpresa. El control que él había pensado tener, ahora se tambaleaba. Valeria entendió que podía revertir la operación, que podía usar la misma fuerza contra quienes habían planeado manipularla. Las sombras de la sala parecían retraerse ante la intensidad de su voluntad. El zumbido del dispositivo se convirtió en un rugido contenido, resonando en las paredes y en sus mentes. Valeria inhaló profundamente, sintiendo que la energía fluía entre ella y la máquina. Cada latido la fortalecía, cada pulso eléctrico la conectaba con algo más grande que el simple control físico. Adrián retrocedió, sus ojos reflejando miedo por primera vez. Valeria dio un paso más, segura, firme, dueña de la situación. La luz blanca del dispositivo se expandió, bañando la sala con un resplandor cegador. Y entonces, con una claridad que cortaba como un bisturí, Valeria pronunció las palabras que cambiarían todo. Ahora, yo decido quién vive, quién cae y quién controla la verdad. El dispositivo reaccionó a su voluntad, enviando pulsos que desactivaban cada mecanismo de manipulación. Adrián cayó de rodillas, atónito ante el poder que ahora ella comandaba. Valeria sintió la adrenalina recorrer cada músculo de su cuerpo. Su respiración era rápida, pero controlada. La sala, el dispositivo, las pantallas, incluso el mismo cuartel parecían inclinarse ante la fuerza de su determinación. En ese instante supo que la verdadera purga no era externa. Era interna. Era de voluntad, de identidad, de fuerza sobre quien había intentado subyugarla. Valeria se colocó frente a Adrián, y cada palabra que dijo resonó como sentencia y liberación a la vez. Nadie puede controlarme. Ni tú, ni el sistema, ni la sombra que me diseñó. El dispositivo emitió un último pulso azul, liberándola completamente de cualquier influencia externa. Adrián cayó al suelo, derrotado, mientras Valeria respiraba hondo, sintiendo la victoria y la claridad por primera vez. Pero incluso en su triunfo, la sombra del plan maestro permanecía. Sabía que esta victoria era solo un paso. Que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y que los enemigos más peligrosos eran aquellos que se escondían dentro del mismo ejército que había jurado proteger. Valeria se inclinó, recogió el archivo y sostuvo el dispositivo con firmeza. Su mirada era de acero. Su mente estaba más afilada que nunca. El silencio en la sala no era tranquilidad, sino expectativa. Porque ella sabía, en lo más profundo de su ser, que nadie podría detener lo que estaba a punto de hacer. Y que la purga real, la que cambiaría todo, empezaría ahora bajo su mando. Su plan estaba listo. Su voluntad era imparable.
Y en ese momento supo que el poder absoluto no residía en las armas, ni en los secretos, ni en el control mental. Reside en quien se atreve a tomarlo y a sostenerlo sin miedo. Valeria respiró una vez más, y el cuartel se llenó de un aire que nunca antes había existido, el aire de una nueva era bajo su mando. La verdadera operación había comenzado. Y esta vez, nadie podría interponerse. La noche española abrazaba a Valeria mientras salía del cuartel subterráneo. El viento frío le golpeaba el rostro, recordándole que el mundo exterior continuaba su curso ajeno a los secretos que ahora poseía. Cada paso que daba resonaba en las calles vacías, pero no sentía miedo. Sentía poder, control y una claridad que nunca antes había experimentado. El archivo bajo su brazo contenía la evidencia de décadas de manipulación, traiciones y planes ocultos. El dispositivo, aunque aparentemente inerte, era un recordatorio tangible de que la tecnología podía ser un arma, si se sabía cómo manejarla. Valeria levantó la vista hacia el cielo nocturno. La luna brillaba sobre Madrid, testigo silencioso de lo que acababa de suceder en las profundidades del cuartel. Su mente repasaba cada detalle de la operación, cada paso de Adrián, cada secreto que había descubierto y ahora podía usar a su favor. Sabía que su victoria sobre él era solo el comienzo. Había otros, más poderosos y más invisibles, que habían orquestado esta red de control desde hace años. Pero ahora, ellos no tenían ventaja. Valeria respiró profundo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. La ciudad estaba tranquila, pero cada sombra podía esconder un enemigo. Cada sonido, cada luz, cada movimiento se volvió significativo. Su entrenamiento, su inteligencia y su experiencia se combinaron en un solo propósito: recuperar el control completo sobre un sistema que había intentado manipularla. Mientras avanzaba por las calles, recordó a todos los soldados que habían caído, todos los aliados traicionados y cada misión comprometida por la corrupción interna. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros, pero no la paralizó, la fortaleció. Valeria comprendió que para proteger la verdad, tendría que ser implacable, estratégica y audaz. El cuartel quedaba atrás, pero sus secretos y su poder la seguían a cada paso. Un vehículo se detuvo a lo lejos, y por un instante, Valeria pensó que era una amenaza. Se detuvo, evaluando la distancia, la dirección del viento, el brillo de las luces sobre el asfalto húmedo. Pero era solo un taxi pasando, indiferente al destino que se estaba reescribiendo en las calles de Madrid. Valeria continuó caminando, consciente de que cada paso la acercaba a su nuevo objetivo. No había miedo, solo determinación y el conocimiento de que nadie podía desafiarla ahora. Las sombras de los edificios parecían inclinarse ante su presencia, como si la ciudad misma reconociera su autoridad. Su plan se expandía en su mente, complejo, meticuloso y absolutamente efectivo. Sabía que no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían leales. Cada aliado tendría que ganarse su confianza, y cada traidor tendría que enfrentar su juicio. El archivo y el dispositivo eran su nueva herramienta de poder. Cada secreto que contenían era una pieza de un tablero que Valeria estaba decidida a dominar por completo. La noche se volvió más profunda, más silenciosa, pero dentro de ella, el pulso de la operación seguía latiendo con fuerza. Valeria respiró hondo y sintió la certeza de que nada podría detenerla. La verdadera purga, la que cambiaría la estructura de poder desde dentro, apenas comenzaba. Y esta vez, ella era la autora de cada movimiento, de cada decisión y de cada consecuencia. El horizonte se iluminó con los primeros destellos de luces de la ciudad. Valeria ajustó el dispositivo, comprobó el archivo y continuó caminando, consciente de que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Nada volvería a ser igual, y ella estaba preparada para asegurarse de que la historia recordara su nombre. La guerra interna, la lucha por la verdad y el poder absoluto, estaba apenas comenzando. Y Valeria, silenciosa, implacable e inteligente, estaba lista para ganar cada batalla que viniera. El viento nocturno le golpeó el rostro una vez más, como un recordatorio de que estaba viva, alerta y en control. Madrid dormía, pero la sombra de la operación secreta se extendía ya por toda la ciudad. Valeria desapareció entre las calles, pero su presencia se sentía en cada esquina, en cada edificio y en cada secreto que había decidido reclamar.
El mundo, consciente o no, estaba entrando en una nueva era bajo su mando. Y ella, más decidida que nunca, estaba lista para escribir el próximo capítulo de la historia, con sus propias reglas y sin margen de error. Valeria caminaba por las calles de Madrid, cada paso resonando con determinación sobre el asfalto húmedo. Las farolas proyectaban su sombra larga y firme, reflejando la fuerza que ahora emanaba de su voluntad. El dispositivo bajo su brazo parecía ligero, pero Valeria sabía que contenía el poder de manipular y descubrir secretos que podían derribar imperios. El archivo era aún más pesado. Cada hoja, cada documento, representaba vidas, decisiones y traiciones que habían sido cuidadosamente escondidas durante años. Ella respiró profundo, sintiendo cómo la fría noche le llenaba los pulmones de energía y claridad. Cada sonido, desde el lejano claxon de un coche hasta el murmullo de un perro callejero, parecía parte de un tablero que ella ahora controlaba mentalmente. Valeria recordó a todos los traidores que habían intentado subyugarla y comprendió que sus métodos, aunque peligrosos, habían fallado. Ella no era solo la pieza central del plan, ahora era quien lo dirigía, quien movía las piezas. Las calles parecían más vacías, pero su instinto le decía que no podía bajar la guardia. Cada esquina, cada sombra, podía ocultar un observador o un enemigo esperando la oportunidad de desafiarla. El viento movió ligeramente su cabello, y Valeria sonrió con frialdad. No había miedo en ella. Su mente era un torbellino de estrategias y contingencias, cada pensamiento calculado para prever cualquier movimiento adverso. El dispositivo emitió un pulso suave en su bolsillo, recordándole que el control estaba en sus manos, pero que también requería precisión absoluta. El archivo contenía pruebas, nombres, fechas y rutas que podrían desmantelar sistemas enteros de corrupción y traición. Valeria comprendió que, a partir de ese momento, su misión no era solo sobrevivir, sino reescribir la estructura de poder desde la raíz. Cada traidor tendría su castigo, cada aliado recuperaría su confianza si demostraba lealtad, y cada operación secreta sería utilizada con inteligencia para consolidar su dominio. Mientras caminaba, su mente analizaba posibles escenarios, anticipando reacciones, movimientos y estrategias de quienes podrían intentar desafiarla. La ciudad estaba dormida, pero Valeria sentía que algo en el aire había cambiado, un pulso invisible de tensión y expectativa. Sabía que su victoria sobre Adrián y los traidores inmediatos era solo el primer paso de una operación mucho más grande. Cada secreto revelado, cada información asegurada, fortalecía su posición y le daba ventaja sobre todos los que aún estaban ocultos en las sombras. Las luces de los edificios proyectaban reflejos que bailaban a su alrededor, como si el mundo mismo la observase. Valeria ajustó el archivo bajo su brazo y sintió que la responsabilidad caía pesada sobre sus hombros, pero no la abrumaba, la impulsaba. Cada paso que daba era un recordatorio de que estaba viva, que estaba consciente, y que el destino del sistema militar y de los secretos más oscuros estaba ahora en sus manos. El viento nocturno parecía susurrarle que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ella miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar, y supo que su momento había llegado. La ciudad estaba despierta sin saberlo, y ella era la sombra que decidiría su rumbo. Valeria aceleró el paso, consciente de que cada segundo contaba, de que cada movimiento podía cambiar el equilibrio de poder. La operación secreta, la traición, la manipulación y la corrupción habían creado un tablero que ella ahora dominaba completamente. Cada aliado sería evaluado, cada enemigo neutralizado, y cada secreto explotado con precisión. Valeria sonrió con frialdad. Había aprendido a sobrevivir, a resistir, y ahora, a gobernar desde la sombra. El mundo estaba lleno de fuerzas que no podían ver lo que ella había logrado ni la magnitud de su control. Cada decisión que tomaría desde ahora tendría consecuencias irreversibles. Y mientras avanzaba entre las calles de Madrid, consciente del poder que emanaba de su mente y de sus recursos, comprendió que el juego real apenas comenzaba. Valeria respiró hondo, dejando que la determinación inundara cada fibra de su ser. El amanecer se acercaba, pero la verdadera luz que cambiaría el mundo estaba dentro de ella. Y mientras la ciudad dormía, Valeria comenzaba a escribir la historia según sus propias reglas, con su propio poder, y con la certeza de que nadie, nunca, podría detenerla. Valeria se detuvo en lo alto de un edificio que dominaba la ciudad, observando Madrid despertar bajo los primeros rayos del sol. El viento frío le acariciaba el rostro, recordándole que cada decisión, cada secreto,
cada acción la había llevado hasta este momento. El archivo y el dispositivo descansaban seguros a su lado. Ya no eran herramientas de miedo, sino símbolos de su control y de su capacidad para decidir el destino de quienes la rodeaban. Sus ojos recorrieron las calles todavía dormidas, sabiendo que la ciudad ignoraba la purga silenciosa que había ejecutado, y la transformación que ella misma había comenzado. Valeria respiró hondo y sintió como la tensión de meses, incluso años, se desvanecía. No había miedo, no había incertidumbre, solo una claridad absoluta. Todo lo que había luchado por descubrir, todo lo que había reclamado, era ahora suyo. Pero también comprendió que el poder verdadero no consistía en destruir a los enemigos, sino en decidir cuándo, cómo y por qué usarlo. El amanecer bañó la ciudad con un color dorado, reflejando en sus pupilas la promesa de un futuro que ella controlaría. Valeria sonrió levemente, consciente de que el camino no sería fácil, pero segura de que su voluntad era más fuerte que cualquier obstáculo. El silencio de la ciudad parecía rendirse ante su presencia, y por un instante, todo el caos, toda la traición y toda la manipulación se sintieron como un eco lejano, ahora bajo su mando. Ella dio un paso atrás, dejando que la brisa nocturna se mezclara con los primeros rayos de sol. El dispositivo y el archivo eran su carta maestra, pero su verdadera arma era su propia mente. Clara, estratégica e imparable. Valeria sabía que los traidores aún podían esconderse, que el sistema aún estaba plagado de sombras, pero también sabía que nadie podía desafiarla si ella decidía actuar. Con un último vistazo a la ciudad que despertaba a sus pies, Valeria se giró y descendió del techo con seguridad. Su silueta se fundió con la luz del amanecer, fuerte, decidida y llena de propósito. El mundo desconocía su victoria, pero ella ya había marcado la diferencia. Y mientras las calles se llenaban de la vida cotidiana, una nueva era comenzaba, silenciosa pero inevitable, bajo la voluntad de Valeria. Su historia, su poder y su justicia se escribirían en secreto, paso a paso, decisión a decisión, hasta que nadie pudiera cuestionarla. Y así, la operación finalizó, no con un estruendo, sino con la certeza de que el control absoluto ahora residía en la mujer que se atrevió a desafiar el destino. Valeria desapareció entre la multitud que aún dormía o caminaba sin notar la transformación silenciosa, dejando detrás una ciudad que pronto descubriría que todo había cambiado. El futuro estaba en sus manos, y ella estaba lista para reclamarlo. El amanecer se convirtió en testigo silencioso de la mujer que había dominado sombras, secretos y traiciones, y que ahora estaba destinada a reescribir la historia según sus propias reglas. Y con cada paso que daba, la ciudad, la historia y el mundo entero sabían, sin pronunciar palabra, que Valeria era imparable.